Seguimos y no nos vamos a quedar con la incógnita. Se abrieron caminos muy lindos en esta charla con Marina Screamer y Horacio con Bertini sobre lo que es la novela negra, toda su evolución y esta particularidad que yo no sé si se extiende a otros países de América Latina donde también hubo dictaduras al mismo tiempo y temas que quedaron sin develar, por ejemplo el desaparecido, que quedaron tal vez con bastante justicia, pero sin develar la verdad en ese caso. Y sin embargo, en otros casos, esta sensación de que la complicidad la vamos a encontrar en las fuerzas policiales y la justicia, bueno, o es lenta o no aparece nunca, y por lo tanto es el familiar, el amigo o alguien el que, como decías vos, Horacio, termina avanzando en investigación. Es curioso esto, como reverberación de una época. Claramente, sí, sí. Pero es interesante también pensar cuál es el rol de la estructura del Estado en las sociedades que refleja la novela negra y la novela policial, ¿no? Si uno piensa en las novelas de Poe, de Agatha Christie o de Arthur Conan Doyle, la policía, que es la que debe representar, que representa al Estado en el combate contra el delito, en líneas generales, tiene un papel de, casi tonta, incapaz. Sí, parecen tontos. Sí, sí. Entonces viene el investigador, que es más inteligente, es más vivo y qué sé yo, y resuelve el problema. Pertenece a otra clase social. Ahora, si uno agarra, claro, y pertenece a otra clase social, como dijo Marinés, es gente de la aristocracia. Ahora, si agarramos el negro americano de los años 20, que empieza en los años 20-30, vemos que tranquilamente desaparece la institución del Estado. En Los asesinos de Hemingway, que es del año 23, 24, directamente no hay nada. Es decir, son dos sicarios que llegan a un pueblo a matar a un pobre tipo. Y lo hacen, diríamos, prácticamente, o sea, a cara descubierta. A cara descubierta, llegan a cara descubierta. Con total impunidad. Con total impunidad, porque el Estado no aparece. Y en Cosecha Roja de Hammett, ¿no? Ahora, ¿por qué sería en ese momento en Estados Unidos? Porque Estado había. Porque ¿Influencia de qué? Porque la policía ya se entiende en el negro que la policía puede ser corrupta. Claro. Y que no interesa tanto que la policía esté, porque también interesa, al menos en Los asesinos se ve muy claramente, interesa la dinámica de la violencia más que la resolución de un enigma. Claro. Es la dinámica de la violencia. Ahora, es Cambia muy el interesante lo que estás diciendo en relación a cómo puede leerse en América Latina eso, porque en Estados Unidos el problema siempre era individual, o sea, Claro. el hombre enfrentado al sistema, que en este momento ya el sistema es corrupto, incluye policías, incluye justicia. En América Latina siempre ha habido como un componente más social, no es solo el individuo solitario como enfrentado al sistema, sino que acá creo que desde las primeras novelas ya aparece la problemática social, no sé si como una intención del autor, pero a mí me resultó como muy interesante leerla. Yo estoy pensando, por ejemplo, una novela, creo que de los años 30, o sea, que salió como folletín en el diario Crítica, El enigma de la calle Arcos, que es bien una novela deductiva, es casi una reproducción del misterio del cuarto amarillo. Pero el investigador es un periodista que si no resuelve el caso lo echan del laburo. Claro. O sea, ¿qué actualidad que tiene ese tema? Ese problema no lo tenían los detectives Sherlock de Agatha Holmes, Christie ni de Conan Doyle. Nadie los iba a echar del laburo. En cambio, acá ya en el año 30 aparece una novela entregada como con forma de folletín, que también es una lectura editorial interesante, porque la novela negra circuló en los kioscos, ediciones baratas, digamos, accesible para mucha gente. Y muchas veces ilustrada. Ilustrada, ¿Y qué son los es verdad. folletines si no son la versión en papel de las series que vemos en Las Netflix? series. Totalmente, son los antecesores. Tenés que dejar, claros. como se dice en la industria televisiva, un cliffhanger al fin de cada folletín para que la gente vaya a la semana siguiente o al día siguiente a comprar el mismo diario, la misma revista para seguir la historia. Y en eso en la Argentina ha habido una tradición muy importante de los años 20 de tiradas, además tiradas espectaculares, Revistas. o sea, con números que ni siquiera podemos llegar a imaginar como posibles hoy. Y, o sea que lo que existió siempre en la Argentina y creo que en toda Latinoamérica es un público lector.
y eso hace a la supervivencia del género hoy día. Es el público el que lo sigue sosteniendo dentro de la terrible crisis editorial que estamos pasando. Hay un público todavía ávido de, yo creo, leer las inequidades del capitalismo, porque de eso se trata la novela negra, de contar qué pasa con un sistema que no contempla las necesidades básicas de las personas, ¿no? Bueno, es interesante ver también cómo funciona la lógica de la novela negra en países no capitalistas, ¿no? Y tenés a Padura en Cuba, que lo que te muestra es un funcionario policial que tiene que resolver los casos con pocas cosas, con muy pocas cosas, y enfrentándose a la pesadez de la burocracia que lo rodea, ¿no? Y siempre, yo creo que en el fondo, la novela, no sé si se escribía novela negra en la Unión Soviética, lo desconozco, pero sí es cierto que de lo que se trata es de contar el alma, los rincones del lugar y de la individualidad, es decir, el alma, el costado oscuro que tiene el alma humana, ¿no? Y cuando vos estás en una sociedad muy desigual, esa sociedad te impregna, ¿no? Es decir, no es casual que la novela negra argentina actual transcurra en muchos escenarios dentro de la marginalidad. O sea, se cuenta la marginalidad, no es casual. Pienso en la última de Juan Carrá, No hagas que mi sangre se derrame. No hagas que mi sangre se derrame. Es una gran novela de Juan. Pienso en las novelas de Nicolás Ferraro, Cruz y Dogo. Pienso en la obra de Leo Yola. Es toda gente que trabaja, o más cercano acá, una novela muy chiquita que es muy buena, que es la de Nico Correa, y ahora se me acaba de ir el nombre, terriblemente. Suele suceder. Ya vuelve. Sí, ya va a volver dentro de un rato. Sí. Pensando otra cosa. Es sobre una travesti que una travesti que pelea un homosexual que pelea en las Islas Malvinas, Heroína, se llama Heroína, exactamente, Heroína, que es héroe de Malvinas, y que ya travestido y viendo como una travesti, enfrenta a una cuestión negra, policial. Es una novela preciosa. Es decir, esos márgenes, ese barro de la sociedad, por decirlo de alguna manera, es lo que expresa la novela negra argentina, me parece, de ahora, más allá de que siguen los grandes caminos troncales del género, también se suman. Me dejaste pensando en eso, habría que averiguar, ¿no? Si ha habido novela de la Unión Soviética o Rusia actual, novela negra. Yo conozco francesa. Sí, Vargas, claro. Francesa, no, incluso en Francia ha habido un movimiento ya un poco anterior, años 60, 70, que se llamó el neopolar francés, donde ha habido escritores extraordinarios, algunos tuvimos oportunidad de conocerlo en Gijón, Didier Daenix, Manchet, Vilar, que realmente pienso que están como muy cercanos a lo que se produce en la Argentina y en toda Latinoamérica en este momento. O sea, el componente de lo social, o sea, de velar el conflicto de una persona frente a una sociedad que no contempla sus intereses o que o que se siente como muy desvalida frente al tema social. Pero el tema social aparece como muy poderoso, y me parece que la vitalidad de la novela negra, aparte del público lector, tiene que ver con el interés que tiene la gente en conocer la sociedad en que vive. Y en eso entroncamos perfectamente con el origen del género negro en los años 20 en ¿Es Estados conocer Unidos. o buscar un territorio conocido? Claro, sí. Porque algunos, por ahí algunos lo desconocen, pero difícil, ¿no? Siempre la sociedad se te acerca. Ustedes trajeron señalados a pedido de Pablo algún pedacito de sus novelas. ¿Los quieren leer? Un trocito. Sí, un gusto. no. ¿Qué empezás vos, Horacio? Empiezo yo. Bueno, la novela se llama Los que duermen en el polvo, la editó Alfaguara, están en las librerías amigas, y es una novela que cruza el género negro con la ciencia ficción. Mirá. Y con los escenarios distópicos. Entonces busqué un capítulo que sea un capítulo, es cortito, son 2 páginas, Sí. que está la cuestión policial, aparece claramente, ¿no? Tuve breves instantes de conciencia.
Recuerdo una enfermera pichándome una vena del brazo izquierdo y a alguien hurgándome en los ojos con esas linternitas de médico. Recuerdo la voz del Lele gritando algo. Eso y nada más. Abrí los ojos a un cielo raso blanco y mal pintado. Pensé por un momento que estaba en casa y que acababa de salir de una sucesión de pesadillas encadenadas, o que la historia había vuelto a empezar y estaba en Chile, despertando del coma. Pero cuando intenté moverme no pude. 3 cinturones muy apretados, uno en los tobillos, otro justo por encima de las rodillas, y el tercero en el pecho que me tomaba también los brazos, me mantenían sujeto a una camilla. Estaba desnudo, las correas de cuero me mordían directamente la carne, dolían. Quédate tranquilo que en una hora te libero. Era el Lele. Acercó una silla, se sentó a mi lado y prendió un cigarrillo. ¿Por qué en una hora?, pregunté. Es lo que marca el protocolo. ¿Qué me hicieron? Te durmieron y te trajeron acá. ¿Acá dónde? Me ilusioné con que la respuesta fuera Río Gallegos. Al hospital. Te hicieron los análisis para saber si estás infectado o no. No entiendo, ¿por qué? ¿No te acordás de nada? No. Te encontraron en la calle encima de una mina despanzurrada. Si no te pegaron un tiro en la frente fue porque hablaste y los bichos no hablan, y además porque te reconocieron, porque creo que si hubiera sido otro te habrían volado la cabeza por las dudas, aunque recitaras el Martín Fierro. Ser funcionario te regaló una vida más. ¿Quién era la mina? El L dio una calada larga al cigarrillo. Estaba despeinado, sin afeitar, y vestía una camisa celeste arrugada debajo de una campera de cuero negra. La camisa, suelta sobre un jean gastado para disimular la panza. Tenía el aspecto de un colectivero al que todavía le falta una vuelta larga. Soltó el humo con un soplido largo y fuerte. No habló hasta que las volutas se dispersaron. La piba de mantenimiento que cogía con vos. No supe qué decir. No me salió ni gritar ni llorar. Pensé únicamente en mí, en lo terrible de volver a estar solo. Bueno, esa es la mitad del capítulo. Pero ahí empieza la trama policial. Nos dejó con todas las ganas. Inés. Sí, bueno, yo voy a leer la introducción de Noxa. Bueno, a pedido del público. A pedido del público. Ahora me siento como una responsabilidad mayor en estar a la altura de los elogios de Horacio. Quiero contar un poquito cómo surgió este libro y por qué un nombre que resulta a lo mejor extraño. Hace unos años yo estaba de visita en un campo y en una plantación vecina pasa un avión y fumiga. Y recuerdo que al otro día, cuando me levanto, veo que los árboles que rodeaban el campo donde yo estaba estaban absolutamente como desvaídos, caídos, y al otro día cayeron todas las hojas y quedaron los troncos pelados. Y yo pensé, esto pasó hace más de 10 años, ¿qué es lo que están tirando? Y años después empieza a aparecer las primeras noticias respecto de el alcance nocivo de los agrotóxicos o del uso indiscriminado o sin una investigación razonable y sustentable. Y empecé a concurrir a congresos de médicos de pueblos fumigados y empiezo a escuchar testimonios terribles de las consecuencias que producía justamente el descontrol o la avidez de ciertos empresarios de no contemplar todas las cuestiones mínimamente previas y de seguridad y de control vinculadas con el uso de agrotóxicos. Empiezo a investigar sobre el tema y ese es el origen de Noxa. Noxa quiere decir en terminología médica daño. Bueno, y así empieza la novela. El personaje es una investigadora, por supuesto, en todas mis novelas lo lleva, las investigadoras son mujeres. Esta se llama Marcia Meyer y lo editó Revolver. Salió hace 2 años. Y con esta novela fui finalista del premio Hammett en la Semana Negra de Gijón. El tronco cae en el borde del agua, dando un chicotazo sordo. El hombre apaga la motosierra. Se arrodilla para inspeccionar el corte. Un chimango levanta vuelo, espantando una bandada de abutardas. El olor a gasol se mezcla con el de la madera recién cortada. El campamento se instaló desde temprano y ahora, media mañana, aunque la tierra todavía está húmeda, sigue el desmonte de árboles y yuyos. El resto es campo yermo, listo para ser sembrado.
El hombre cuenta la historia de un rayo que cayó en medio del monte y mató a un linchera que se había refugiado para pasar la noche. De una cosechadora que decapitó al hijo de un vecino. Las conoce porque nació en la zona, dice, en una familia que alquilaba la tierra para sembrar maíz y después tenía que devolver alfalfa. Y también que fue encargado de tambo, tractorista, peón de feria. Ahora limpia el campo por la leña nomás. Otro hombre escucha, prende un cigarrillo, asienta en silencio. El humo asciende, se mezcla con la niebla. De pronto oyen un traqueteo de pezuñas. Los dos miran hacia el otro lado del camino. Las vacas forman una espiral que se agranda en el centro, un revén que vuela en medio de las atropelladas. Debe hacer bajo cero, dice el primer hombre y se sopla los dedos entumecidos. El otro apaga el cigarrillo contra el tronco. Una camioneta pasa a marcha lenta. Patina en la superficie Shirley, pese a que el conductor trata de seguir la huella, el vehículo resbala hacia los costados. Cuando desaparece en la curva, el primer hombre vuelve a inspeccionar el tronco. Repasa las instrucciones que le dieron en el corralón. Tenía que hacer un tajo horizontal casi al borde, después trazar una diagonal hacia arriba de 10 centímetros y volver a cortar derecho. No entiende por qué el árbol se desplomó hacia el agua cuando tendría que haber caído en dirección opuesta. Mira como un cascote se termina de hundir formando una onda mansa en la superficie oscura. Antes que desaparezca por completo, algo le llama la atención. ¿Y eso qué es?, pregunta. El primer hombre se acerca a la orilla. Parece una mano, de gurí, dice el otro. No me equivoqué. No. No me equivoqué, es un gran primer capítulo. ¿Querés saber quién es el gurí? ¿Qué pasó ahí? Hay que comprar Noxa. Hay que comprar Noxa, hay que comprar el libro los de, que duermen en el polvo. Exactamente. de Horacio. De Horacio. Yo pensaba que lo que decían ustedes de los folletines, que hoy son las series, y en las series tanto de los países nórdicos como de Europa, y aún de Estados Unidos, está de moda que la jefa sea una mujer, y a veces negra, ¿no? Sí. Bueno, y el sumum sería que fuera lesbiana, ya para estar más cumpliendo con todas las normas. Pero lo políticamente correcto en lo estos políticamente momentos. correcto. Sí. Pero es curioso cómo se puso casi como de obligación. Esto lo pienso. Los otros días yo estaba zapeando en la televisión y agarré un canal que se ve que después me fijé, tiene películas clásicas, y agarré MASH. Sí. Una película que en su momento a mí me había deslumbrado. Después De me Robert fijé, Altman, ¿no? 1970. Robert Altman. Robert sí. Altman. Robert Donald Sutherland trabajaba. Sí. Y Elliot Gould. Elliot Gould. Bueno, Sí. y otros, ¿no? Y entonces ya no te podés reír de las mismas cosas. Tiene algunos gags que siempre que se empujan y se caen, uno termina riéndose. Pero yo pensaba que poco correcta políticamente es esta película en cuanto al tema del machismo. Un cineasta que hiciera una película hoy lo fusilan Claro. de esa manera, ¿no? Porque las mujeres son objeto de burla permanente y de uso en una película donde, bueno, de lo que se está hablando es de las tensiones en un quirófano donde todo el tiempo están cayendo heridos, mal heridos, y van salvando lo que pueden y lo que no pueden y se vuelven locos, y para aflojar es el divertimento y qué sé yo qué. Y en eso ingresan las enfermeras y todo lo demás. ¿Cómo cambian las épocas, las visiones? Y sí, Sí. las miradas, porque en lo personal yo recuerdo haber leído a Chandler en mi juventud y me pareció el maestro. Sí. Y ahora que los volví a leer, cuando me dedico al género,
tomo el famoso párrafo de las rubias, Sí. creo que está en el capítulo 14 del Largo Adiós, y que era como un capítulo paradigmático en el género. Están las rubias que fuman de tal cigarrillos cosa, y que tal otra. destrozan a los hombres, pero son todas rubias como o estúpidas o malas. Sí. No hay una, digamos, más o menos que uno No hay- pueda no hay una rescatar. normal. Exactamente, o más o menos que se asemeje a la imagen que uno tiene de la mujer hoy. Y ese fue como el capítulo que todos mis maestros del género han sostenido como el paradigma del aprendizaje de cómo se debe escribir una novela negra. Yo hice el desquite en una de mis novelas, Sangre Fashion, cuando la ¿Qué le hiciste a Chandler? protagonista dice, bueno, empieza a enumerar los distintos tipos de negros. Sí, entonces como un negro así, el negro, y bueno, fue como una especie de juego literario donde uno hace pequeños actos de venganza Hiciste una pequeña respecto a la misoginia del género y me Hiciste una resultó pequeña como muy dedicatoria a divertido, Chandler. ¿no? De todos modos, creo que hay que prender una luz de alarma frente a ¿En eso, qué sentido? frente a una especie de normatividad, establecer una normatividad. Yo creo que la literatura es ficción, es imaginación, no hay que confundir autor con la moral del autor con la moral de los personajes. En general, la moral de los personajes, cuanto más, sobre todo en el género negro, cuanto más retorcida, mejor es. Claro. Y el que está Y no hablando necesariamente el que escribe es así. es así. Y el problema a veces la corrección política lo que genera es cambiar simplemente el género, mantener el lugar común y cambiar el género. Voy a poner un ejemplo. En una serie de Netflix que se llama Inconcebible. O sea, una serie interesante para ver, para mí flojita, pero interesante para ver, que es sobre una chica que una chica que la violan en el departamento que ocupaba en una especie de centro de niños o de jóvenes huérfanos, y bueno, basado en un caso real y basado en un artículo periodístico que ganó el premio Pulitzer. Y bueno, la chica enfrenta toda esa maquinaria ciega del Estado para determinar si fue violada o no. Entonces, en esa realmente es la parte más interesante que tiene la novela, la serie, que es esa línea argumental, la de la chica. Sí, la de la sí. chica frente a los médicos, de la chica frente al policía, etcétera, policía. etcétera. Pero después tenés la parte investigativa, entonces lo que hacen es reproducir el esquema clásico del policial, pero con mujeres. Claro. Entonces ponen a dos mujeres, a dos actrices, una ahora estoy tratando de acordarme el nombre, me voy a olvidar, me voy a acordar dentro de 10 minutos, que es Toni Collette, ¿no? Que es una actriz bárbara, que Sí. me encanta. Pero acá le hacen hacer el papel del policía rudo, veterano, canchero y qué sé yo, pero lo hace ella. Y después otra actriz menos conocida le toca hacer el rol de la policía media novata, insegura y que tiene como un respeto reverencial por la jefa. Y cuando la serie cae en eso, o sea, cuando la serie transita hacia la línea argumental, cae inevitablemente. Y Claro, lógico. porque cae en el estereotipo. Es un estereotipo al revés, opuesto, opuesto, al revés. sí, No sí. tienen, en ese sentido, hay una serie que se llama, me voy a acordar más tarde, pero con la protagonista de Los Archivos Secretos X, que la investigadora es una mujer. Y es una mujer que tiene todos los atributos que tiene que tener una mujer moderna y no actúa siguiendo ningún tipo de estereotipo. No, yo ¿no? pienso que no Claro. necesariamente tiene que ser, digamos, la protagonista una mujer. Es una estrategia como tantas. Es una Para estrategia. mí, la gran maestra del género que tiene tantos maestros o Sí. tiene padres. Siempre decimos los padres Sí, del sí, género, sí, sí. nunca decimos la madre. Para mí la madre del género es Patricia Patricia Highsmith. Sí, sí, es la Sí. gran autora. La verdad que uno la vuelve a leer y se vuelve a asombrar del manejo de la tensión. Y es Bueno, verdad la que seguís viendo en librería. sí, Claro. sí, pero Sí, y, sí. y
es un acto de justicia literaria, sí. porque yo la volví a leer, me pasó con casi toda la obra de maestros y maestras, que la volví a leer de adulta, y muy pocos subsistieron a mi Sobrevivieron segunda a la lectura. crítica. Una es Patricia Highsmith, tiene incluso una novela, creo que fue su última novela, que no es estrictamente de género negro, que se llama El diario de Edith, que es una maravilla. Yo la volví a leer hace poco y quedé tan deslumbrada como la primera vez. Y si una lectura pienso que sostiene el paso de los años, es porque uno tiene que prestar atención, está ante una obra literaria. Había un crítico que decía, quisiera un libro que durara 10 años. Creo que si un libro dura más de 10 años le tenemos que prestar atención. Y seguro. Bueno, hay algunos, ¿no? Pero en el ¿Rutinas género. de escritura? ¿Tiene alguna rutina Sí. que les permita...? Sí, yo escribo a la mañana muy temprano, me levanto y apenas demoro en hacerme un café mínimo y ya prendo la computadora y empiezo a escribir o a corregir lo escrito o a revisar o a anotar ideas y eso me dura, ese impulso matinal que es con mi atención al 100%, me dura 2 horas. Después ese impulso decae, además me tengo que empezar a preparar para ir al diario, a la revista. Yo trabajo en Viva, pero algo que me funciona mucho cuando estoy en un proceso de escritura es cuando llega ese momento en que parece estoy empantanado y que ya me cansé, que yo salgo a caminar. Y saliendo a caminar, como si tuviera alguna relación entre el cerebro y las piernas, que desconozco si la hay, Pero que la hay. la hay. Yo destrabo, tengo al personaje en una situación y digo, ¿qué hago? No sé. Y salgo a caminar y a las 10 cuadras, me fui 10 cuadras de mi casa y a las 10 cuadras me aparece. Digo, lo destrabo. Sí, lo tengo que hacer jugar así. Y después el tema es tratar de repetirlo en la cabeza para no olvidarte en las 10 cuadras de vuelta. ¿No lo anotás? No. No tomo apuntes. Eso sí, no tomo apuntes. ¿Y vos? No, mi caso es diferente porque la verdad que escribo a pura obsesión, o sea, solo con el deseo de seguir adelante con alguna idea o un proyecto recurrente que lo tengo todo el tiempo en mi cabeza y lo hago absolutamente cortado con las tareas cotidianas, o sea, ocuparme de mi casa, de lo que vamos a comer. Por ahí estoy escribiendo y me acuerdo que tengo que ir a comprar tomates y que si no voy a determinada hora y voy al mediodía voy a tener que hacer una cola larga en el supermercado, entonces interrumpo, voy, hago la compra, vuelvo, se me ocurre que me olvidé de lavar alguna ropa o que no puse lavarropa, entonces vuelvo, escribo, o sea, mi cotidianeidad, además, bueno, tengo hijos, tengo nietos, así que también eso es una interrupción continua en mi vida. No. Sí, tengo 2 hijos, pero ya son grandes, uno de 32 y uno de 20, y bueno, nada, a mí tengo la interrupción del trabajo, del trabajo fuera. Ella tiene la interrupción del trabajo continuo. Del trabajo doméstico, sí. Que además es continuo, como vos bien decís. Yo por lo menos lo puedo acotar a un horario. En algún horario me vuelvo del diario, ¿no? Pero ya a la noche ya no puedo escribir. ¿No escribís de noche? No, por ahí sí me quedó una idea picando de la mañana y siento que la puedo mejorar, pero es un ratito, 40 minutos, 1 horita, no más de eso. Pero no, mi cabeza funciona a la mañana. No, a mí yo también en se me da eso más, sí, trabajar coincido de mañana. con Los Horacio, 4. mi cabeza funciona a la mañana. A la mañana es cuando estoy como despierta al texto, entiendo lo que hice el día anterior, Claro, lo releo, veo cómo voy a seguir, consulto bibliografía, todo eso es mezclado con mi cotidianeidad y las cosas que me ocupa a la mañana. Y si funciona muy bien lo de salir a caminar, a veces si no está caminar en la cinta de un De paso gimnasio, que el día que llueve. de paso que vas a comprar los tomates. Claro, de paso, no, pero esa caminata aeróbica donde la cabeza empieza a funcionar sola y de repente destraba la construcción de una frase. Claro, sí, de repente hay una frase que no te cierre, que sigue dando vuelta en la cabeza. Yo muchas veces encuentro como que la vuelvo más lisa, más amable y digo, esta. Y entonces trato de volver rápido y ahí sí anotarlo porque ya estoy en etapa que me olvido bastante. Bueno, tuvimos el lujo de tener a María Inés Krimer y a Horacio Convertini.
hablando de la novela negra, incluso de la historia y de las distintas apariciones según las épocas y según los países y según las circunstancias. Es decir, haciéndonos entender que no es solamente una distracción, sino que uno puede buscar un poquito más allá de la distracción a la cual yo, confieso, soy muy adicta. A todos ustedes, a ustedes dos, muchísimas gracias. Gracias. Tenías razón, Graciela, había que correrse la coyuntura y hacer este programa. Bueno, no fuiste vos más que yo, el que insistió. Ambos. Y a ustedes que nos están escuchando, seguro descuento que les gustó. Hasta el domingo que viene,